Vamos con el estudio de las demencias. Primero, definir un par de conceptos básicos para saber lo que es una demencia y lo que no es una demencia. Una demencia es un deterioro crónico de las funciones superiores, adquirido y en presencia de un nivel de conciencia y atención normales. Y tienen que cumplirse todas estas condiciones, y si no se cumplen, no es una demencia. Así, si el deterioro es agudo, hemos visto que tenía que ser crónico, si lo es agudo, lo que es un delirium, no una demencia. Si la demencia cumple todos estos conceptos, pero la progresión es rápidamente progresiva, es una demencia, pero la llamamos enfermedad priónica. Si se debe a una alteración congénita, es decir, este deterioro no es crónico, sino que el paciente venía con él desde que nació, lo que tenemos es un retraso mental. Si el paciente presenta una alteración del nivel de conciencia y atención, estamos de nuevo ante un delirium, no una demencia. Y por último, si se produce la alteración de una única función cortical, no es una demencia, será cualquier otra patología que produce focalidad, pero no una demencia. Conceptos parecidos a demencia, pero que no son demencia, son la alteración de la memoria asociada a la edad y el deterioro cognitivo asociado a la edad. Y en la alteración de la memoria asociada a la edad es un deterioro cognitivo muy leve en personas de más de 50 años que produce muy poquita alteración en los test neuropsicológicos, como por ejemplo el Mini-Mental Test, que es el que más se utiliza en nuestro medio. En el Mini-Mental Test son pacientes que dan una puntuación por encima de 24. El deterioro cognitivo asociado a la edad es, digamos, que un grado un poquito más grave que la alteración de la memoria asociada a la edad. Se da asimismo en pacientes por encima de 50 años y son pacientes que se quejan de pérdidas de memoria, alteración en la atención, en el lenguaje, en la integración visoespacial y dan una puntuación en el Mini-Mental Test en torno a 24, que es el límite de lo que se considera normal, por debajo de eso se considera demencia. El Mini-Mental Test tiene un máximo de 30 puntos y por debajo de 24 se considera alterado. 24 está justo en el límite y a esto se le llama deterioro cognitivo asociado a la edad. La diferencia en cuanto al curso clínico de la alteración de la memoria asociada a la edad y el deterioro cognitivo asociado a la edad con respecto a la demencia es que las dos primeras son estables, mientras que la demencia es progresiva, es decir, el paciente está progresivamente peor, mientras que en los dos casos el paciente está estable. Tiene estas quejas de pérdidas de memoria, no me acuerdo bien, ya no recuerdo las cosas igual que antes, pero el paciente está siempre igual, no va a peor. Vamos a hacer una pregunta. Acude a urgencias una paciente de 65 años que de manera brusca presenta pérdida de la memoria reciente, preguntando continuamente ¿dónde estoy? En la exploración no se objetiva ningún signo de focalidad neurológica. ¿Cuál sería su actitud? Iniciaría tratamiento antipiléptico por tratarse de una crisis parcial compleja. Tranquilizaría a la familia porque probablemente en menos de 6 horas el cuadro remita sin ningún problema. Pediría una resonancia magnética para descartar una encefalitis esplética temporal. Recomendaría una valoración psiquiátrica. Iniciaría antiagregación con clopidogrel por tratarse de un fenómeno isquémico cerebral. Y en esta pregunta la hacemos para sacar a colación un concepto muy relacionado con la demencia, y es la amnesia global transitoria, que es lo que padece esta paciente. La opción correcta sería la 2, tranquilizar a la familia porque probablemente en menos de 6 horas este cuadro remita. Esto es exactamente una amnesia global transitoria, es decir, un paciente que de forma brusca se deteriora, pero la exploración neurológica es completamente normal. Se da en pacientes ancianos y es un cuadro que se resuelve en unas 6-12 horas. Es muy raro que dure más de 24 horas. Lo habitual es que en 2 o 3 horas el paciente esté recuperado por completo. Es más frecuente que recurran pacientes que ya lo han padecido, pero no es muy frecuente. Es decir, es más frecuente que un paciente que ya ha padecido un episodio de amnesia global transitoria lo vuelva a tener, que no que un paciente que no tenía ninguno tenga su primero. Pero la diferencia de incidencias entre unos y otros es muy parecida. Bien. Ya hemos estudiado conceptos básicos de la demencia, vamos a estudiar cuáles son las causas más frecuentes de demencia. Bien. La inmensa mayoría de las causas de demencia, por lo menos las que vemos en nuestro medio, no tienen tratamiento. Entonces, ¿dónde está el interés en hacer un estudio concienzudo de cuál es la causa de la demencia? Bien, es que hay un pequeño porcentaje de causas de demencia que sí son tratables, y estas las hemos identificar y tratarlas lo antes posible. La causa más frecuente de demencia en nuestro medio, con muchísima diferencia, es la enfermedad de Alzheimer, y es responsable
entre el 50 y el 90% de las demencias. Le siguen los infartos cerebrales múltiples, es decir, la patología isquémica repetida, que es responsable de entre un 5 y un 10% de las demencias. Después el abuso de alcohol y después otro tipo de trastornos mucho menos frecuentes, entre los que tenemos trastornos endocrino-metabólicos, los más importantes el hipotiroidismo y la deficiencia de vitamina B12, y otros mucho más raros, neoplasias, hematomas subdurales crónicos, hidrocefalia normotensa, enfermedades degenerativas como la enfermedad de Pick, la enfermedad de Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva, infecciones como el VIH, la sífilis, o enfermedades priónicas como el Creutzfeldt-Jakob, todas estas mucho más raras. Entonces, ¿qué pruebas pedimos a un paciente al que hemos etiquetado de demencia? Pedimos un escáner craneal, unas hormonas tiroideas, una vitamina B12, serología de VIH y sífilis y una analítica básica completa para descartar procesos tumorales, hematomas subdurales, déficit de hormonas tiroideas, de vitamina B12, infecciones por VIH, infecciones terciarias por sífilis y déficit electrolíticos que puedan causar una demencia. Todas estas son causas tratables y las hemos de identificar lo antes posible. Este es un ejemplo de un mini mental test, simplemente para que tengáis una idea de cómo hacemos el diagnóstico de una demencia. Se pregunta al paciente por preguntas muy simples como en qué año vive, dónde está, qué día de la semana es, qué nombre, 3 objetos. Se le dicen 3 palabras y las tiene que repetir a los 5 minutos, que sea capaz de repetir frases, que cuente de 100 hacia atrás de 7 en 7, y se da una puntuación a cada uno de estos ítems, siendo la puntuación máxima de 30. Lo hemos comentado antes, hasta 24. 24 es el límite, por debajo de 24 se considera alterado. Las demencias se pueden clasificar en corticales y subcorticales. Y esta diferencia es fundamental para sospechar la causa que hay debajo. Las demencias de tipo cortical son las que afectan fundamentalmente a la corteza y al hipocampo, mientras que las de tipo subcortical son las que afectan a los ganglios de la base. La clínica de las de tipo cortical es una afectación de las funciones superiores, es decir, trastornos de memoria por afectación del hipocampo y después afasias, apraxias y agnosias. Ya sabemos que no hay afasias sin afectación cortical, por lo tanto la presencia de afasia define la demencia como de tipo cortical. Mientras que las de tipo subcortical lo que más afecta son los ganglios de la base y por lo tanto lo que vamos a ver son alteraciones psicomotrices, movimientos anormales, disartrias, posturas anormales. También se afecta la memoria, la personalidad, puede aparecer depresión, y lo que no vamos a ver son afasias, apraxias ni agnosias, que definirían la demencia como de tipo cortical. Bien. El paradigma, el prototipo de cada una de estos tipos de demencia son el Alzheimer en el tipo cortical y el Parkinson en el tipo subcortical. El Alzheimer se presenta típicamente como un paciente con afasias, apraxias y agnosias, y el Parkinson, como todos conocemos, se presenta con movimientos anormales. Otras patologías que entran en cada uno de estos grupos, en las demencias de tipo cortical tenemos la enfermedad de Pick, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, las meningoencefalitis, hipoxias, patología vascular, neoplasias y patología postraumática. Mientras que en la subcortical tenemos también como muy típica la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Wilson, el VIH, la patología vascular, que casa mejor dentro del tipo subcortical, pero que también puede casar en el tipo cortical en función de dónde se localicen los infartos. Las neoplasias, exactamente lo mismo, casan mejor en el tipo subcortical, pero también pueden estar en el tipo cortical, depende de dónde se encuentre la neoplasia. Y las postraumáticas, exactamente igual. Vamos a hacer una pregunta para fijar estos conceptos. El deterioro de funciones superiores, caracterizado por deterioro de memoria, trastornos de concentración y enlentecimiento en los procesos de pensamiento, con ausencia de francas apraxias, agnosias o afasias, es característico de todas, menos una de estas patologías. Enfermedad de Binswanger, enfermedad de Huntington, enfermedad de Alzheimer, estadio lacunar y demencia multiinfarto. Bien. La enfermedad de Binswanger es una enfermedad de causa hipertensiva, igual que la demencia multiinfarto, igual que la enfermedad de Huntington, igual que el estadio lacunar, son todas demencias de tipo subcortical. La única de todas estas que es una demencia de tipo cortical es la enfermedad de Alzheimer, y el enunciado dice claramente que no hay
afasias, agnosias ni apraxias. Por lo tanto, la correcta sería la opción 3. Vamos a estudiar con un poquito más de profundidad el Alzheimer, que es la causa más frecuente de demencia en Occidente. El principal factor de riesgo para padecer enfermedad de Alzheimer es sin duda la edad. A partir de cierta edad, la prevalencia de Alzheimer se duplica cada 5 años. Imaginaros lo que eso supone. Es el prototipo de demencias corticales y podemos clasificar los factores en función de si suponen un riesgo para padecer una enfermedad o una protección. El portar el alelo de la apolipoproteína E4 es un factor de riesgo, mientras que si portas el alelo de la apolipoproteína E2 es un factor protector. Los hombres están protegidos frente al Alzheimer, mientras que la terapia estrogénica, curiosamente, es también protector. Historia de traumatismos craneoencefálicos previos son factores de riesgo. La toma crónica de AINES es un factor de protector. Y el nivel educativo bajo es un factor de riesgo, mientras que el nivel educativo alto es un factor de protección. En cuanto a la fisiopatología, es una demencia de tipo cortical, ya que se afectan fundamentalmente las cortezas frontales y temporales, pero se respetan la corteza primaria motora y sensitiva, los ganglios de la base y el cerebelo, lo cual explica que estos pacientes no tengan alteraciones en la motilidad, no tengan paresias, no tengan ataxia, no tengan movimientos anormales. Lo que tienen es una atrofia cerebral generalizada y una dilatación ventricular ex vacuo, es decir, el parénquima deja sitio que es ocupado por los ventrículos. La histología de esta enfermedad no es patognomónica, pero es muy característica. La presencia de ovillos neurofibrilares y de placas amiloides es muy típica del Alzheimer, aunque no es patognomónica. Y el neurotransmisor que más se afecta es la somatostatina, pero el que está con diferencia más relacionado con la clínica es la acetilcolina. Y la acetilcolina se produce fundamentalmente en el núcleo basal de Meissner. Vamos a hacer una pregunta a este respecto. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por todos los siguientes enunciados excepto uno. Es la causa de demencia más frecuente en Occidente. La pérdida neuronal es difusa, con predominio en lóbulos frontales y temporales. El diagnóstico de certeza es anatomopatológico. Las placas seniles y de degeneración neurofibrilar son patognomónicas. Y 5. El neurotransmisor que más se altera es la somatostatina. Bien, acabamos de decir todas estas opciones y ya vemos que la opción falsa es la 4, no es patognomónico. Nos puede llevar a duda la opción 3. El diagnóstico de certeza es anatomopatológico. Y es verdad, el hecho de que los hallazgos no sean patognomónicos no significa que el diagnóstico de certeza no nos lo pueda dar la anatomía patológica. Una vez que tenemos un paciente con una clínica típica de Alzheimer, si la anatomía patológica es compatible, la que ya hemos descrito, tenemos un diagnóstico de certeza. Hasta que no tenemos una anatomía patológica, el diagnóstico no puede ser de certeza, porque no hemos hecho ninguna prueba invasiva, simplemente una prueba de imagen. En cuanto a la genética y la clínica de Alzheimer, bien, solamente un 5 o un 10% de los Alzheimer son de herencia autosómico dominante y se han identificado unos cuantos genes que son responsables de esta enfermedad. En el cromosoma 21 tenemos la proteína precursora del amiloide, por eso los pacientes con síndrome de Down padecen Alzheimer de forma precoz. En el cromosoma 14 la presenilina 1 y en el cromosoma 1 la presenilina 2. En el resto de los pacientes, un 25% de ellos tienen un antecedente familiar, lo cual no es decir mucho, porque ya hemos visto la prevalencia tan enorme que hay de esta enfermedad, que se duplica cada 5 años. Por lo tanto, hoy en día es casi más fácil tener un antecedente familiar de Alzheimer que no tenerlo. No quiere decir nada que eso sea una herencia de la enfermedad, simplemente que es mucho más frecuente en la población anciana, cada vez hay población más anciana, por lo tanto lo más sencillo es que alguno de tus familiares haya padecido Alzheimer. En cuanto a la clínica, podemos distribuir los síntomas en iniciales, medios y terminales. Al principio el paciente se queja de olvidos, de dificultad para retener información nueva, para aprender información nueva, no se acuerda de lo que ha comido, no es capaz de recordar un número de teléfono, ya no es capaz de la abstracción, no es capaz de hacer una imagen mental de la situación en la que se encuentra, de hacerse un mapa mental de dónde se encuentra. Los pacientes tienden a un ánimo depresivo. Poco a poco empiezan a aparecer afasias, agnosias, apraxias. El paciente no es capaz de vestirse solo.
la construcción del lenguaje se ve alterada, los pacientes se desorientan. Esta es la fase en la que los pacientes se pierden, salen de casa, se desorientan, no se acuerdan de dónde viven y se les encuentra horas después sin saber muy bien cómo han llegado hasta allí. Y por último, en fases terminales, el paciente ya no es capaz de salir de casa por sí solo, está completamente incapacitado, no reconoce a sus familiares, empiezan a aparecer signos extrapiramidales porque la degeneración del cerebro es tan importante que se afectan todas las estructuras, y es la fase en la que se produce la muerte, habitualmente por neumonías de causa aspirativa. Son pacientes en los que ya el nivel de conciencia empieza a estar alterado, se aspiran, hacen una neumonía y se mueren. Vamos a hacer una pregunta. En la enfermedad de Alzheimer son frecuentes los siguientes hallazgos, excepto uno: deterioro del estado de alerta y atención, deterioro de la memoria de fijación, apraxias, agnosias, afasias. Bien, es lo que hemos visto al principio de este tema. El estado de alerta y atención deben de estar conservados para poder llamar a la enfermedad demencia. Si no, estamos ante un delirio. Por eso, esa es la opción incorrecta en la que habría que marcar. ¿Cómo tratamos el Alzheimer? Pues lamentablemente no tenemos una batería terapéutica importante con el Alzheimer. No se puede hacer gran cosa con estos enfermos. Lo que se hace hoy en día, se les da los inhibidores de la acetilcolinesterasa cerebral, lo cual aumenta un poquito la disponibilidad de acetilcolina a nivel cerebral y mejora la clínica un poco. No hacen grandes maravillas, pero algo hacen. Los fármacos más utilizados son la tacrina, el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. De estos, el que más se utiliza es el donepezilo para su farmacocinética. Solamente hay que darlo una vez al día y por tanto es el más común. La memantina es un agonista no competitivo de receptores NMDA y tiene cierto efecto beneficioso en las fases terminales de la enfermedad, ya que digamos que disminuye la progresión rápida que se produce al final de esta enfermedad. Así como los fármacos que hemos visto antes, tampoco tiene un efecto muy importante en la enfermedad. ¿Cuál de los siguientes es el fármaco más útil para la enfermedad de Alzheimer? Agonistas de receptores dopaminérgicos, inhibidores de la acetilcolinesterasa cerebral, inhibidores de la MAO-B, de la monoamiloxidasa B, antioxidantes o factores neurotrópicos. Bien, lo acabamos de ver. No hay ningún fármaco que cause un beneficio muy grande en esta enfermedad, pero los que más se usan y los que más beneficio aportan son los inhibidores de la acetilcolinesterasa cerebral. Bien, vista la enfermedad de Alzheimer, vamos con la enfermedad de Pick y con otras demencias raras. La enfermedad de Pick es una demencia cortical que se caracteriza por la afectación de cortezas frontales y temporales. En anatomía patológica son típicas las neuronas de Pick, que se localizan en lóbulos frontales, y los cuerpos de Pick, que se localizan en regiones temporales. En esta patología no hay ovillos fibrilares y no hay placas seniles, a diferencia del Alzheimer. La clínica, ¿cómo diferenciamos esta patología del Alzheimer? Son demencias muy parecidas, pero en esta se produce una alteración más precoz, son pacientes más jóvenes y la alteración del lenguaje es mucho más temprana. Aparece en las fases iniciales de la enfermedad y la afectación frontal produce una afectación también muy temprana de los controles sociales. Se producen en pacientes con mucha desinhibición, abulia, apáticos, les da mucho igual lo que sucede alrededor. Esto es lo que identifica esta enfermedad con respecto a la enfermedad. Señale cuál de las siguientes enfermedades cursa con demencia de características corticales. Enfermedad de Pick, enfermedad de Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Binswanger o enfermedad de Parkinson. Bien, lo acabamos de decir, la enfermedad de Pick es también un prototipo de demencia cortical. A veces muy difícil de distinguir de la enfermedad de Alzheimer. Otras demencias que debemos conocer, aunque ya en mucho menor nivel. La demencia multiinfarto. Son demencias que se producen por pequeños infartos que se van sumando uno detrás del otro. Patología, pacientes que tienen muchos factores de riesgo cardiovascular, que son también los factores de riesgo para producir isquemia cerebral, y tienen enfermedad de pequeño vaso, que va produciendo isquemias en medio de la base, que se van sumando una a otra, produciendo una degeneración global del cerebro que conduce a la demencia. Bien, para identificar a estos pacientes en los enunciados de las preguntas y en la clínica habitual, la clave es buscar en el enunciado o en la historia del paciente el hecho de que
la degeneración del paciente haya sido escalonada. Esto es lo más típico, ya que se producen infartos que se van sumando. Tenemos un paciente que ha perdido una parte importante de sus funciones superiores y que va bajando escalón a escalón. No es una cosa progresiva como en el Alzheimer, sino que de repente pierde más funciones porque se ha producido un infarto nuevo. En cuanto a la enfermedad de Binswanger o encefalopatía subcortical arteriosclerótica, no hay mucho que saber de esta enfermedad. No es una enfermedad importante, es muy poco frecuente. Simplemente hemos de saber que se asocia a una hipertensión crónica mal controlada y que se identifica en la resonancia muy bien. Tiene un signo muy típico de esta enfermedad, que es la leucoaraiosis, que es una hiperdensidad periventricular. Esto es muy típico y casi patognomónico de esta enfermedad. Por último, la demencia por cuerpos de Levy es una demencia de tipo subcortical que se acompaña de síntomas parkinsonianos y de alucinaciones visuales. En un enunciado o cuando estudiemos a un paciente, si nos cuenta un paciente que está progresivamente demenciándose y que presenta alucinaciones visuales, recordar alucinaciones visuales, esto es lo que nos va a llevar a pensar en una demencia por cuerpos de Levy. Se trata con ribastigmina y da relativamente buenos resultados, mejores que en el tratamiento del Alzheimer. Si a estos pacientes se les da neurolépticos, empeoran marcadamente, y es otra prueba de que la enfermedad que padecen es una enfermedad por cuerpos de Levy.